a mí me gustaría proponer para nuestra reflexión algo que creo que algunos historiadores han notado, que es, ¿qué es lo que provoca la migración históricamente? Y como que indicios de que esto es, incluyendo en otras civilizaciones, los mesopotamianos y los egipcios y los griegos y los romanos. O sea, había épocas en toda la historia de esas otras sociedades en donde la gente comenzaba a sacar sus raíces y migrar. ¿Y qué es lo que provocaba eso? Fue la deuda. La gente se endeuda. Y eso de la deuda no es algo que nada más estamos nosotros hoy en día sufriendo, sino es algo eh, que las sociedades han tenido que enfrentar desde hace siglos y milenios. Y hay épocas en las sociedades donde la deuda está bajo control y luego hay épocas en donde la deuda se sale del control. Y cuando la deuda está bajo control, la gente está estable, la gente se mantiene en sus casitas, la gente pues vive vidas más tranquilas. Cuando, cuando la situación de las deudas se acrecenta al tal grado que la gente, a los oligarcos, los poderes financieros se posesionen de las propiedades y despojan a la gente de sus casas y la gente se convierte en inquilinos que están pagando rentas sin ningún arraigo permanente a donde están. La gente entonces comienza a buscar mejores oportunidades. Y yo siento que ese patrón es lo que ha vivido Latinoamérica desde hace ya un par de siglos. Yo creo que hace 200 años la, la propiedad en Latinoamérica se volvió propiedad privada y los campesinos eran, bueno, tenían su propiedad, pero pasa algo que siempre pasa cuando una persona pobre está encargado financieramente hablando de cuidar su tierra, pierde a los más ricos. Creo que no es que sean ineptos, es que cuando es un patrón de propiedad privada, la balanza está a favor de los ricos y los pobres pierden sus tierras. Y entonces la población de Latinoamérica masivamente pierde el control de su parcela de tierra y, comienza la inestabilidad de las familias y por ende las sociedades. Y vaya que estamos en Estados Unidos también en una misma dinámica y en estas últimas décadas las familias norteamericanas también andan circulando por todos lados del país, lejos de donde viven los abuelos, lejos de donde viven los amigos de las infancias y wow, la inestabilidad y también la inestabilidad psicológica que famosamente vemos por todos lados en Estados Unidos. Em, em, Somos como que barriles de pólvora, los gringos. Eh, a lo que yo saqué a colación este tema contigo, Marilena, porque quería decir, para muchos gringos, el cálculo de la vida ya es diferente. Es decir, ya no confiamos en que, bueno, un día de esos voy a encontrar un buen patrón y todo va a estar bien y estable. O sea, hay gente que todavía persigue eso y cruza Dios y espera que lo encuentre. Él no está conforme con este discurso. No sé por qué. I'm shocking. Y en cambio,
Hay personas que están tratando de, ahora sí, volver a encontrar como que matas, nidos de la vida. Entonces vemos intentos de, Ella, por favor, quiet. Am, adueñarse de propiedad y buscar la forma de trabajar esa propiedad y sacar un sustento. No, ¿verdad? Aunque sea un sustento mucho más modesto de lo que estamos acostumbrados como gringos. Ahora, pues, bueno, si tiene algún comentario, Sí, fíjate que la perra no se escucha, ¿eh? Tú andas batallando, eres como esos papás preocupones que anda queriendo ponerle orden a su nena. Yo amo los perros, pero no se escucha ni que haga ruido. Fíjate que, como decía, la migración en verdad, si lo tomáramos en el contexto que es, precisamente, no, o sea, sí, dejas, te despegas de donde estás, pero vas por un trabajo, ¿verdad? Al menos eso. Y precisamente por la inestabilidad, la falta de derechos laborales, el vivir la violencia en el trabajo, también ese es otro tema que se vive mucho. Muchísimo. La violencia en el trabajo, el acoso y esta necesidad que dependes de ese trabajo y eso no te permite renunciar, o sea, no te permite tomar medidas seguras para ti, para tu sanidad mental, para, pa- para el bienestar tuyo en general. Se tiende a decir, bueno, me aguanto, vivo en este conflicto eterno, a ver hasta dónde aguanto. Y se supone que tenemos derechos laborales para eso. Y para eso se han creado los sindicatos también. Más que nada, según ellos, para que se te respeten tus derechos eh, salariales. Sí, lo dije bien, creo que sí, tus derechos laborales y muy pocas veces yo me he fijado que un sindicato realmente ve lo del acoso o el bullying, como le llaman hoy. Muy pocas veces. estás Sin diciendo, embargo, perdón, dices que los sindicatos, en tu experiencia, no apoyan a la gente para protegerse de eso. No, no. casi no lo he visto, ¿eh? A lo mejor estoy equivocada. Por aquí, si alguien nos escucha, que sepa que sí, que los sindicatos eh, protegen, por ejemplo, a las mujeres del acoso, que son de parte de supervisores, de los líderes de sus grupos, y eso a lo mejor que yo sepa, no me doy mucho cuenta de eso, porque ni el Departamento del Trabajo. O sea, cuando las mujeres están siendo víctimas de este tipo de violencia en sus trabajos de parte de los dueños, de parte de los managers, de quien les está liderando, hablas a cualquier rama a cual departamento, vaya la redundancia, ¿no? Al departamento asignado dentro del Departamento del Trabajo y muy pocas veces inician investigaciones. Cuando tú estás dando muestras, de las víctimas que han sido víctimas de este tipo de acoso, muy pocas veces pueden hacer algo. Sí, usualmente nos dicen los del Departamento del Trabajo, no se puede hacer nada. Entonces, imagínate tú en el concepto que tú dejas todo. Mira qué chulería, eso es lo que quieres, ser cuidada. Este, Cuando dejas todo, eres vulnerable porque dependes de este trabajo, aunque tú seas nacido en este país, porque tú dejaste a tu familia precisamente porque en el lugar donde tú estabas no encontraste un trabajo que te ofreciera el salario y las condiciones
de acuerdo a tu capacidad. Em, sí. Ahora, la idea de que los sindicatos apoyen a los trabajadores es una estrategia, buscar unión entre trabajadores para protegerse y como que aumentar el peso y la influencia para la protección de sus intereses. Em, y yo diría, ok, yo quisiera contemplar eso como una opción, pero también quiero poner como que sobre la mesa la observación de que hay personas que no están buscando eso como vía, sino están tratando de em, crear un nido de posibilidades para permitir, para empoderarse a obrar, vivir, trabajar bajo sus propios términos. O sea, ganar su propio ingreso, porque a lo mejor porque van a tener su propia empresa. em, y, y bueno, eso es un cálculo de vida muy diferente. Ya no es buscar un trabajo, sino buscar las condiciones para que uno tenga su propio empleo, su propio sustento. Y yo menciono eso, si ella me permite decirlo. Menciono eso porque a mí se me hace que eso es muy parecido a lo que hemos visto en la historia de México. La Revolución Mexicana, yo creo que fue eso. Es decir, Emiliano Zapata armó todo un discurso poderoso, no, no para, vamos a hacer la lucha para que nuestros empleadores nos paguen más, sino dijo, quiero tierra y libertad. Tierra y libertad es derecho de yo ocupar tierra, yo con mis comunitarios, vivir en paz y a obrar nuestra tierra bajo nuestros términos y tener esa libertad. Em, ¿qué era? Tierra y libertad, ¿qué querían? Tierra y libertad. Tierra y libertad, sí. Em, y Y entonces veo que también hay movimientos en Estados Unidos que, aunque no usen las mismas palabras de Emiliano Zapata, están pensando en eso. Mencioné hace una semana, un par de semanas, un señor de la ultraderecha, que es esa familia de los Bondi, que, aunque con otro discurso muy diferente a lo de Emiliano Zapata, buscaban lo mismo. Y siento que hay mucho fundamento detrás de eso. Nuestras sociedades, aunque seamos de la ultraderecha o de la ultraizquierda, van a encontrar sustento importante en el derecho de ocupar nuestra tierra y trabajarla y ser nosotros los jefes. Y entonces, no, yo siento, entonces, los migrantes podrían, oh, please, por favor, dame chance, Ela. Podríamos pensar por dónde queremos ir. ¿Queremos ir hacia exigir más condiciones de vida digna de nuestros empleadores o exigir adueñarnos de la tierra? Ok, ya. Bueno, bueno, yo creo que aspiramos y parte del sueño americano que ha sido trillado por décadas, es tener un hogar, un lugar donde vivir, ¿no? Sin embargo, tenemos que respetar que hay personas que no desean eso, no desean precisamente el tener, porque al tú obtener un pedazo de tierra o una casa, entonces tienes no solamente derechos, sino responsabilidades. Ahora, aquí en los Estados Unidos lo que antes era el sueño por el que venir,
de alguna forma era viable comprar tu propia casa, tu propio terreno, tener tu propio espacio. En la actualidad, no tengo idea cuál es el porcentaje de personas que tienen esa posibilidad. No la hay. Te venden una propiedad total y absolutamente fuera de proporción del costo que te lo están vendiendo. O sea, tú ves una casa sencillita, $500,000. O sea, perdón, una casa pequeña de 2 cuartos, $300,000. Inimaginable. Y te dan solamente que tengas que un año trabajando establemente en un lugar, cuando si no te alcanza o si es temporal, no lo puedes lograr. Segundo, una vez que logras el que te den un préstamo en base a esa casa, tardas toda una vida pagándola. Nunca llega a ser tuya, nunca. Se mueren de viejos y nunca termina de ser el terreno de ellos, de nosotros. ¿Por qué? Una vez que ya estás a punto de terminarla de pagar, bueno, tus hijos ya están grandes, hicieron su vida, etc., etc. Sin embargo, tú estás enfermo, no tienes beneficios, no aplicas, dependiendo de qué trabajo hayas, de cómo hayas tenido, cómo te hayas organizado, porque no todos tienen precisamente un trabajo que tenga todos los beneficios. Porque si te encuentras un buen empleador donde puedas durar 20 años, donde tengas beneficios de salud, donde puedas seguirte educando, vaya, donde podamos seguir creciendo, o sea, ¿qué porcentaje es ese? Muy mínimo a la población, mínimo. Y si lo lograste, para terminar, una vez que ya estás como a punto de acabar todo, tienes tu retiro, tienes todo, resulta que viene una emergencia, lo que te dan de retiro no te alcanza, vaya, no pasa que viene una emergencia. O vienen estas personas de dudosa reputación a decirte que puedes sacar un préstamo en base a tu casa, porque tu casa después de 40 años que la estás pagando ya obtuvo un valor. Entonces te van a prestar un dinero de acuerdo a ese valor que ya obtuvo tu casa. No te lo explican bien, te hacen caer, te mueres y la casa nunca fue tuya, no será de tus hijos, no será de nadie. Efectivamente. Em, sí, o sea, yo siento por muchas dinámicas es difícil que una persona pobre conserve su trabajo. Yo siento que mucha gente pues piensa que una persona sensata y trabajadora inteligente va a conservar su trabajo, pero la vida real, en verdad, creo que hay muchas cosas inesperadas que suceden y te puedes caer en errores y los ricos tienen una aspiradora para aspirar todo, 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 todo. Y la gente pobre es un juego que dura toda la vida. A ver si conservas tu tierra. Y tienes toda la vida para perder tu tierra. Y muy pocas personas conservan su tierra, ganan el juego. Muy pocas personas ganan ese juego. Ahora, entonces, dado que, dado que está esta idea en el mundo de que la, la posibilidad de perder tu tierra que existe tanto en Latinoamérica actualmente como en Estados Unidos es a su vez el motivo principal de la inestabilidad social y la migración y el sufrimiento familiar y todo eso. Yo, yo, ahí te lo pongo así, trato de ponerlo así de claro. Yo diría,
cuando estamos pensando en toda esa enemistad que existe ah, por un lado de los white supremacists en Estados Unidos hacia las personas de color y las personas fuera, y pensamos, ¿habrá algo que podría convertir esa enemistad en amistad? Yo siento buscar que la tierra se devuelva al pueblo, que se devuelva a esas personas que actualmente son white supremacists y que se devuelva a esas personas latinas, personas de otras partes, que a todo el mundo se nos esté devolviendo nuestra tierra. Diría, ay, caray, o sea, eso sería algo que pudiera unir a todos nosotros y esas perspectivas de, podrían ser, oye, oye, no, o sea, aliado en un proyecto muy importante. Esa es O sea, mi reflexión, no sé qué me, opinas de ahí. me pica que este tema, que esto en específico, este, esté en estos minutos. Tenemos que, si la tierra, si pensásemos, ¿no? Que la tierra debe de ser regresada a sus dueños. En primera, hello, mis antepasados, ¿verdad? Si hiciéramos lo que Israel, ¿no? Que desafortunadamente se excusa en que es dueño de unas tierras para generar todo lo que está generando. El supremacista blanco debería de entender entonces que aquí no están sus tierras, estas no son sus raíces, a ellos no les pertenecen. Necesito modificar lo que dije. Ay, Ah, ok, ok, yo porque creo que, yo yo creo dije, que, sí, yo creo que hablé de manera confusa. O sea, por eso era, me y, picaba por todos lados. al decir, lo que quise decir es que el, un, un movimiento para que todas las personas pudieran estar en comunidad y de manera que esto es ustedes puedan vivir tranquilamente, nadie les va a embargar la casa y correrles de ahí, nadie va a estar ahí cobrando una renta que solamente puedes pagar esa renta y, o sea, eso sería algo que creo que interesaría a todos. A eso me refiero. Sí, el que hubiera acceso en realidad para que todos pudieran tener acceso a una vivienda. Eso es lo que se pide y pedimos en muchos movimientos. Eh, no es justo en realidad que el valor de las propiedades estén tan infladas, porque eso es lo que están inflados. O sea, se están comprando cosas, casas, propiedades que no valen el valor que les están poniendo. O sea, estás comprando una cosa de 3 pesos por algo, un valor de 3 pesos por algo que te están cobrando 50, 100. O sea, no es justo, porque eso precisamente hace que la sociedad se tambalee, hace que no tengan acceso a vivienda. Si debería de ser lo correcto que una familia pueda vivir con el salario de una persona, pueda pagar su casa, su luz, o sea, sus necesidades primarias y su canasta básica. Eso, en mi opinión, sería algo más cercano a una sociedad sana. Claro que toma tiempo para sanar, porque no creo que estamos muy bien, ¿no? Entonces, donde todo con justicia, pero hasta hoy en día hay estados, aquí en Florida, por ejemplo, hasta cuando uno fallece, el terreno no le queda principalmente a su familiar, a sus hijos. Pagaste 40, 50 años
una casa y resulta que hay estados donde si el hijo no está o el padre, que usualmente no estamos, no sabemos exactamente qué camino legal tomar para que tus hijos se queden en esa propiedad, resulta que cada día es más imposible. El Estado se queda con ellos. El Estado se queda con eso. Y aquellos años donde algunos alcanzamos a vivir, donde nuestros padres tenían su casa y decimos, bueno, este es el terreno, esta es la casa de mi mamá, la casa de mi papá. Tenemos un lugar donde llegar. Hoy por hoy, ese sueño de tener una vivienda donde tus hijos puedan llegar y decir, aquí crecí y esto es de mi padre, cada vez es más lejano. Sí, lo es y hay creo que muchos factores que contribuyen a eso. Em, eh, entonces, o sea, tú consideras entonces que, que sí, eso es un proyecto digno para los migrantes, que quizás junto con la idea de que deberían de tener libertad a la migración. O sea, pero quizás de manera todavía más profunda, los migrantes y todas las personas debemos cobrar conciencia de la importancia de que también podamos ocupar tierra y que sea tierra de, de uno para vivir en paz, para trabajar, para labrar, trabajar y sacar sustento de uno sin ese temor de que lo vas a poder perder con un descuido. Jaja. Em, no, ¿te gusta eso como proyecto? Yo, a mí me encanta ese proyecto. Y cuando hablo de los white supremacists en términos muy así como que mi intención es sugerir que eso en ellos tan agresivo, tan lleno de odio, sugerir que a la medida que estemos luchando por algo que en verdad va a servir de manera importante para nosotros y también de manera importante para ellos, que esa agresividad se, se apaciguará y en su lugar encontraremos amistad, colaboración, lealtad. Em, Ese es mi... Bueno, no sé si tú puedes estar de acuerdo conmigo que hubo unos años en que un poquito se calmó en los Estados Unidos, ¿verdad? No sé. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo lo ves eso? I don't know. Al menos es que no le puedo poner una fecha porque siempre ha habido, pero en el sentido que no se sentían tan, eh, Bueno, yo tengo una idea. tan a gusto, Sí, ¿no? De Donald Trump para acá. sí, La gente como que se ha dado permiso de sacar todo ese odio y racismo que trae encima. Antes trataban de... ok, yo pregunto, para mí empezó mucho en los ochentas y o sea, siempre ha habido racismo, eso sí, pero siento que tú dices que ha ido por ciclos, o sea, el racismo está ahí, pero a veces está un poco, ¿no? Y yo, no. Quizás abajo. Y yo siento que comenzó a acrecentar. Yo no soy, o sea, yo fui joven, entonces no conozco antes, pero siento que comenzó a agudizarse en los ochentas. Es en los ochentas que comenzaron a decir los migrantes son malísimos y eso eh, va justamente con la privatización, el neoliberalismo comenzó en esa época. Y eso es justamente cuando la gente comienza a perder sus casas. Entonces yo siento que el odio, la furia
o sea, la pérdida del sentido, en inglés, the insanity, o sea, la locura y todo el odio y enojo que lo acompaña, está ligado con que pierda la gente sus casas y sus tierras. Entonces, sanamos nuestro psiqui cobrando conciencia de la importancia de que el pueblo recobre sus tierras. Fíjate que yo, ¿cómo prefiero llamarle? Como, fíjate que prefiero llamarle como esta superioridad, ¿no? Cuando tú hablas de los ochentas, hay una historia muy grave, una historia bien marcada en contra de los migrantes y de los mexicanos, que siempre se hablaba como México es amigo de Estados Unidos, not anymore, no, no más, menos ahora recientemente con las cosas que Estados Unidos está buscando hacerle en México, como estar ahí picking, estar ahí poniendo el dedito en la llaga, pensando que México es un país que se puede bullear, o sea, se les olvida que los mexicanos hemos sido realmente quienes somos una gran parte importante, no solamente en la construcción de este país, sino del rescate de la economía del mismo, aunque muchos digan lo contrario. Pero por eso lo prefiero llamar en esta ocasión superioridad. Creo que el sentirse superiores, em, les hace precisamente cometer todas estas atrocidades ante en contra de una comunidad que solamente sabe ser agradecida, en contra de una comunidad que al ser víctima de la desestabilización precisamente de los oligarcas de este país, porque ha sido Estados Unidos en gran parte, si no es que en toda, el causante de la desestabilización de los pueblos en Latinoamérica, incluido México, porque luego por ahí me discuten, México no es Latinoamérica, bueno, incluido México, ¿no? Porque también se sirven habas por este lado. Entonces, creo que es eso, el sentirse superiores, y al tú sentirte superior sobre una o un grupo de personas, te hace, no te hace, sino decides cometer todo este tipo de atropellos, porque ya al quitarle al quitarle y sentir a otra gente menos que tú, al quitarle el valor a las personas y sentir que tú eres mejor que ninguno, en realidad estás deshumanizando. Primero, se deshumanizan a ellos mismos por creerse lo que no son y al mismo tiempo deshumanizan a quienes ellos creen menos que nada. Cuando digo deshumanizan es porque no le dan el valor humano que tanto nos están ahí jodiendo. Por ejemplo, el otro día estaban hasta hablando en lenguas ahí afuera de la Casa Blanca y yo, señor, ¿por qué no pasaste esto en vivo para pedirle al Espíritu Santo que les caiga un rayo al Espíritu Santo para que realmente se conviertan sepulcros blanqueados, qué sé yo, ¿no? Eso es lo que yo creo, que se sienten superiores y al sentirse superiores, reitero, te quitan el derecho de ser humano, el derecho de vivir, el derecho de ser y el derecho de actuar. Muy interesante. Ahora, una pregunta que yo tengo es, y bueno, creo que tú también lo tienes, ¿de dónde viene esa sensación de superioridad? ¿Es algo, el ser humano nace con eso? Y yo siento que esa observación de que el racismo, aunque siempre esté, va abajo, se decrecenta en intensidad y luego incrementa. Quiere decir que bueno, eso de que no es constante sugiere que sí
hay cosas, hay factores am, que lo que crean la sensación de superioridad. Y si me pongo a pensar, ¿cuáles serían esas cosas que crean la sensación de superioridad? A mí se me hace que es el miedo. La sensación de la superioridad es un mecanismo para lidiar con las preocupaciones. Y si a esos, vamos, para mí hace mucho sentido la idea de que el racismo, en ese sentido, es un mecanismo como para lidiar con un problema que tenemos en Estados Unidos gravísimo, y es la competencia. O sea, Estados Unidos casi por definición en su sistema económico es competencia, siempre. Lo que está de por medio es todo, porque hay personas que pierden en la competencia de tal manera que se quedan debajo de un puente y sus hijos están comiendo de los botes de basura. O sea, si tú pierdes la competencia, pierdes gachamente. Em, y yo diría, eso no puede más que poner acá dentro de la cabecita de todas las personas aquí en nuestro país, que si yo no juego bien mis cartas, las cosas van a ir muy mal. No, no es un jueguito de que, ay, no perdiste, mañana te juguemos otra vez. No, no. Las consecuencias de perder son mortales. Y entonces diría, es natural imaginar que muchas personas se van a dar cuenta que si ellos se quedan solitos, sus posibilidades de no perder gachamente aumentan. Entonces tienen que formar grupos, casi por supervivencia. Y entonces, qué fácil es que uno diría, bueno, o sea, nosotros, no, nosotros acá, a como dé lugar, vamos a luchar para que cuando menos nosotros estemos decentemente bien. Y eso, en naturaleza, es en contra de ellos, el ellos. Y, y eso a su vez tiene dos aspectos. Uno es, me convierte a mí en una persona bien agresivo en contra de esos otros, pero a su vez es justamente la estrategia que la gente con más poder necesita para que sigamos peleándonos entre todos nosotros y no ir de fondo a la raíz del problema, lo cual es la competencia. La competencia misma es lo que nos está dividiendo, y para apagar ese fuego de competencia, al apagar ese fuego, creo que el motivo de la segregación, quizás hay otros factores que nos segregan, pero eso sería un motivador enorme. Y entonces nuestra segregación también bajaría al ir a la raíz de lo que nos separa, que es la competencia mortal donde vivimos. Pues sí, si lográramos separar competencia de superioridad, te juro que a lo mejor seríamos más competentes y mejores seres humanos. El problema es cuando te sientes superior a otro, porque al final de cuentas, todos nacimos igual, lo quieran o no. Quizás unos en un barrio pobre, otros en un barrio rico, pero salimos del vientre de una madre. Bueno, ya hay niños que salieron de in vitro, ¿no? Pero aún así ocupan precisamente el cuerpo de eso. Y todos, tarde que temprano, nos vamos a morir, porque hasta ahorita no hay todavía alguien que exista que sea eterno. Y cuando exista, seguro va a ser un súper millonario, 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 que va a poder comprar, cómo hacerlo. Y lo dudo que quiera gastarse toda una jodida vida siendo así de infelices. No lo sé, ¿no? No lo sé. Eh, pero sí creo que la superioridad es una cosa, y la superioridad sí la veo que es la raíz
de todo el mal. Ok, eso me parece un excelente punto. Yo siento que no podemos encontrar mucho bien al enfrentar la pregunta si la superioridad tiene causas que podríamos apaciguar. Yo creo que sí. No, y me parece que tú eres más escéptica, que sientes que quizás no, pero no sé, yo siento Sí, que sí, es tengo, como tengo que, que terminar la conversación, sí, pero no sé si quieres decir unas últimas cosas al respecto. no, sí, sí, tú tienes razón. Ahora sí que aquí en el Rincón del Cocay tú eres el que siempre tienes como esa esperanza, ese optimismo que se necesita, caray, para seguir adelante, pensando, y tienes toda la razón, porque si vamos a la raíz, el ser humano, mira, ningún ser humano nació siendo superior, ni sintiéndose superior. Ningún ser humano nació siendo racista, ningún ser humano nació, vaya, ahí yo en eso te la doy, es verdad. Muy dentro del ser de cada persona, creo que existe un ser puro que algún día, espero, ¿no? Que podamos congeniar y aquellos que tenemos alguna fe o algo, pues algún día quizás podamos vivir en un mismo paraíso y en un mismo suelo, perdón, en un mismo cielo. Y los que no, pues también se estarán allá, viviéndose en el mismo infierno. Mientras tanto, yo creo que hay que ser mejores, lo mejor ser humano que podamos ser. Solamente para recordar, quizás con esto me despido también este día de hoy, para recordar que aquí en los Estados Unidos, con todo lo que hablamos entre gente que se cree suprema, racismo y todo esto, es muy importante recordar que hay menos gente supremacista, menos gente racista. Gracias a Dios, en los Estados Unidos se ha demostrado muchas veces y más en estos días, en estos meses, donde, donde nos hemos unido en esta lucha en contra de la adversidad, en contra de estos mensajes de odio, donde nos hemos unido blancos y cafecitos por una misma lucha, en busca de la igualdad, en búsqueda de la justicia y en búsqueda de la paz. Y ha quedado muy de manifiesto que los anglosajones no están de acuerdo con que se trate así a los migrantes. Entonces, tenemos esperanza en que todo vaya para mejor término, porque la gente, la ciudadanía, la comunidad estadounidense no es así en su mayoría. No es racista, no lo es. Son seres humanos como nosotros y que nos han demostrado, han salido con sus letreros de que alto a las deportaciones masivas, alto, ellos son los que están ahí dando la cara por todos nosotros. Sí, y a su vez siento que eso da alimento para la reflexión que, que motiva a lo que tú dices, los anglosajones, estos anglosajones que se paran en apoyo a los migrantes, ¿qué les motiva eso? ¿Qué razones pululan en sus cabezas que les motivan a decir, no, no, tengo que apoyar a los migrantes? Em, y obviamente, pues no puedo yo decir que sé a ciencia cierta porque la gente lo hace. A mí se me hace muy razonable que es justamente la conciencia de que no está, que tenemos que cambiar la dinámica de competencia con los migrantes. Tenemos que entender, los migrantes son muy parecidos a nosotros, son personas que
están en peligro de ser desterradas o ya están desterradas. Nosotros estamos a punto de volvernos desterrados y entonces en ese sentido estamos en la misma situación y en lugar de estar peleando con ellos, deberíamos de unir fuerzas y tratar de cambiar la situación para que funcione para todos. O sea, es ellos, me atrevo a imaginar que en sus cabezas vibra mucho la idea de que tenemos que no competir tanto, sino colaborar. Em, y, y ya, como que, o sea, es parte de mi idea que quiero eh, elaborar con ustedes, que a lo mejor efectivamente esa sensación de superioridad que la gente tiene, siento se puede aminorar reemplazándolo con conciencia de la posibilidad de la colaboración, del compartir con todos y gozar de la seguridad mutua que eso nos brinda. Aunque no es obvio, Así, no es evidente a la simple vista eso. no, no, sí, así es. Muchas gracias, Caro. Te agradezco mucho. Y seguimos en esta lucha. Hay muchas cosas que están pasando aún en los Estados Unidos, muchas cosas no gratas, no solamente para los migrantes, para los veteranos, para los pobres, para los que no tienen casa. Y tenemos que seguir visibilizando todo este tipo de situaciones. Te agradezco mucho, Caro. Nos vemos la semana próxima, si Dios nos da licencia. Sí, muchas gracias por platicar conmigo y pues aprendo mucho escuchando lo que tú piensas, Marilena, muchas gracias. Gracias No, a todos por estar. yo aprendo de ti. A Ok. veces pienso que yo cada burrada. Ah, ok. Bueno, nos vemos hasta la semana próxima. Hasta luego. Bye bye.